el fin de la ley es Cristo. Romanos 10. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí cuando hablamos de la ley estamos hablando de 613 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos. Para decirlo de una forma simple, nosotros ya no tenemos que predicar los 10 mandamientos para salvación, para justificación. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos nos llevan a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces vamos a mirar el contexto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, al conocimiento de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, los 10 mandamientos, y procurando establecer la suya propia, la ley, que nunca la entendieron, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Fíjense bien. Están los 10 mandamientos, resumido en 2. Ama a Jehová, ama a nuestro Padre Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ahí están los primeros 4 mandamientos. Ama, honra a Dios. Ahora, ellos no conocen a Dios. ¿Cómo van a honrar a un Dios al que no conocen? Entonces, lo conocían cuando les hablaban del único Dios verdadero, el que sacó precisamente por las obras al pueblo de Israel. Entonces, a eso vino Jesús, para enseñar cómo es nuestro Padre Dios. Entonces ya ahora, en lugar de enfocarnos en los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? Yo soy Jehová. En el Antiguo Testamento dice, yo soy Jehová, el Señor que te sacó de tierra de servidumbre, o sea, de Egipto, al pueblo de Israel. Ahora es, yo soy Cristo, que di mi vida por ti y te redimí de tus pecados. Y ahí están los primeros 4 mandamientos. El 4.º mandamiento es guardar el sábado. Ahora nosotros debemos de descansar en Cristo. Siempre fue así, pero los judíos nunca lo entendieron. Ahora, es simbólico, está en la carne, pero es simbólico de lo espiritual. Entonces, ya una vez que entendemos que por los 10 mandamientos, que nadie los cumplió, el único que cumplió la ley es Cristo, honrando a nuestro Padre Dios y amando a nuestro prójimo. ¿Y cómo nos amó? Dando su vida por nosotros. Es el único que no ha pecado, Jesús, en este mundo. Es el único que nunca pecó. Entonces, si todos somos pecadores, ¿cómo vamos a ir a decirle a la gente, hey tú Panchito, no debes de robar, ratero, no debes de ser adúltero? No, el único dador de la ley es Cristo. Entonces, los 10 mandamientos están en 2, honra a Jehová, y el otro es no adulteres, no mates, no robes, no codicies. Bueno, eso lo podemos hacer si honramos a Cristo. Primero hay que honrar a Cristo para poder amar a nuestro prójimo. Entonces, si tú honras a Cristo, o sea, si tú reconoces que tus pecados son limpios por el sacrificio de Cristo Jesús, te es contado por justicia y tus pecados son borrados. Ya eres santo. ¿Okay? ¿Ahora qué? Ahora ama a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo, honras a Cristo. ¿Y cuál es la mejor forma de amar a tu prójimo? Háblale de Cristo al que no conoce a Cristo. Y el que ya es cristiano, pues también ámalo. Si Panchito, si Juanito te hace algo, si Juanito que es cristiano te roba, perdónalo. Ahora puedes, ¿por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en ti. Ahí cabe
donde dice que hay un pecado que no tiene perdón. Tú recibes el testimonio de Cristo Jesús, por lo tanto recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice en tu mente, perdona, Panchito. Y tú dices, no, que me pague el desgraciado. O que se vaya al infierno el que me violó, dice por ahí una mujer. Eso es grave, que a una mujer la violen, eso es grave, pero debe de perdonar. Debe de perdonar si es verdaderamente cristiana. En la carne no puede, pero en el Espíritu, porque el Espíritu de Cristo está en ella, sí puede, sí puede. Entonces, si dice que no, entonces ya está blasfemando contra el Espíritu Santo. No puedes decir que no puedes si el Espíritu de Dios está en ti. Es porque tú no quieres. Tú prefieres seguir a Satanás antes que a mí. Entonces, ya no debemos de predicar los 10 mandamientos para salvación. Nosotros predicamos a Cristo para salvación porque con un solo sacrificio nos santificó. Entonces dice Pablo, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, los 10 mandamientos, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, por lo que Cristo hace por nosotros, dice Pablo, lo que ya está escrito, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino a través del Espíritu Santo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees que Jesús se le levantó de los muertos, entonces ya no le tengas miedo a la muerte. Ya no le tengas miedo a la muerte. Y si le tienes miedo a la muerte, dile, Señor, le tengo miedo a la muerte. Quíteme eso, Señor. Yo no debo de pensar así. Y el Señor te lo quita. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, sobre todo predicando a Cristo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es el Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han creído, no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, quien les hable de Cristo? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, fíjense, lo que es seguir a Cristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Simbólicamente Jesús por eso le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el reino de Cristo. O sea, ve y diles a mis hermanos que yo ya morí por ellos, que no se preocupen, que yo ya los redimí de las obras de Satanás. De los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con pueblo insensato los voy a provocar a ira. Vayan y prediquen el evangelio, hablar de Cristo delante de los judaizantes, los escupen, hermanos. Hay videos en YouTube, se ponen celosísimos. Entonces, fíjense bien, hermanos. Aquí de lo que se trata es entender la ley. A nosotros cuando andamos, que era lo que hacían los fariseos. Jesús dijo, yo no recibo gloria de los hombres. Si tú vas a misa para agradar a Cristo, Él no recibe gloria de los hombres. Ahora, una persona que va a misa, una persona que va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios,
Bueno, donde hay palabra de Dios, está siendo santificada la persona con la palabra de Dios. Pero si miras mal a una persona que no va a misa o que no hace las cosas que tú haces, entonces ya te estás haciendo el dador de la ley, que ese fue el pecado. El primer pecado de lo que le prohibió el Señor a Adán. No comas de ese fruto, porque si comes de ese fruto, morirás. Entonces, no les conviene andar predicando la ley. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos libró de la ley. Ya no tenemos que predicar los 10 mandamientos. Debemos de hablar de Cristo, y cuando una persona recibe el testimonio de Cristo, recibe el amor de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón, para honrar a Cristo y para amar a su prójimo, que son los 10 mandamientos. O sea, yo soy Cristo Jesús, que di la vida por ti. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo debo estar por encima de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija, de toda tu familia y de todas las cosas de este mundo. El Señor te ayuda a dejar las cosas del mundo. Y luego, ¿cuál es el tercero? No usar su nombre en vano. O sea, ser mentiroso. Y el cuarto es descansar el sábado. El sábado es figura de Cristo. Descansa en Cristo, ya no tienes que hacer nada para salvación. Él ya lo hizo. Mejor ahora, hónralo. Su sacrificio te limpia de todos tus pecados. Entonces, cuando tú haces eso, lo reconoces, el Señor te abre el entendimiento, entonces ahí estás propenso para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. O sea, el fruto es felicidad en este mundo. Amor, poder amar a Cristo, poder amar a tu prójimo. Gozo, gozo, aunque haya problemas en tu vida. A Pablo y a Silas, cuando los golpearon, se pusieron a cantar salmos y la tierra tembló. Imagínate, y la tierra tembló. Entonces, nosotros debemos gozarnos en las persecuciones. Satanás viene detrás de nosotros, nos persigue. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Gozarnos. Señor, por amor a usted, Satanás nos persigue. Y el Señor nos da paz siempre, siempre. Entonces, permanezcamos en Cristo Jesús, sigamos a Cristo Jesús. Ya no seamos esclavos, no se hagan esclavos de los hombres que les predican los 10 mandamientos para salvación, ¿verdad? El Espíritu Santo hace eso. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que honremos a Cristo y que amemos a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser guiados por el Espíritu Santo? Subir al monte de Jehová, o sea, orar. Todos los días, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy, Señor, mire, ahora voy a hacer esto, me voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, y tú puedes estar platicando por horas con el Señor. Si andas trabajando, bueno, cuando estás trabajando en tu trabajo, pues bueno, estás trabajando, pero si tu mente la tienes libre, ¿puedes platicar con el Señor? Platica con el Señor, esa es intimidad con el Señor, eso es orar con nuestro Padre Dios. Tú haces eso y vas a ver cómo las cosas que no puedes dejar las vas a poder hacer. La paz de Cristo esté con todos ustedes.